Me llamo Margarita. Tengo 83 años. Me desperté en el suelo de baldosas del aeropuerto de Múnich a las 4 de la mañana, con un guardia de seguridad de pie sobre mí, haciéndome preguntas que no podía entender. Lo último que recordaba con claridad era estar haciendo cola en la aduana. Luego nada. Solo el suelo frío contra mi mejilla y las luces fluorescentes quemándome los ojos. Ricardo había fallecido 3 años antes. Mi hija linda me había regalado el viaje, su forma de decir que aún debía tener aventuras, que la vida no se había acabado solo porque ahora estaba sola. Ella había reservado todo. Un crucero fluvial por Alemania, primera clase, todas las excursiones incluidas. Te lo mereces, mamá, me había dicho cuando me entregó el sobre. Nunca has ido a ninguna parte. En eso tenía razón. Lo que no sabía, lo que no le dije, era que había estado teniendo mareos durante meses. Pequeños momentos en los que la habitación se inclinaba de lado, en los que tenía que agarrarme al mostrador y esperar a que todo se estabilizara. Mi médico había hecho pruebas, nada concluyente. Probablemente solo sea la presión arterial, había dicho. Bebe más agua. No te levantes demasiado rápido. Me dije a mí misma que no era nada, que estaba bien, que si se lo mencionaba a Linda, cancelaría el viaje y vería esa mirada en sus ojos otra vez, la que decía que ya estaba a medio camino de la residencia de ancianos. Así que no dije nada, me subí al avión y ahora estaba tirada en el suelo de un aeropuerto en un país donde no hablaba el idioma, con un bulto del tamaño de una pelota de golf formándose en un lado de mi cabeza. Lo que nadie te dice sobre viajar después de los 70 es lo rápido que tu cuerpo puede traicionarte de formas en que nunca lo hizo antes. En casa conocía cada parche irregular de la acera. Conocía qué escaleras tenían barandillas sueltas. Sabía que debía sentarme antes de tomar mi medicación para la presión arterial porque me mareaba. Pero en Múnich no sabía nada. No sabía que los vuelos internacionales te deshidratan peor que cualquier otra cosa. No sabía que 12 horas en una cabina presurizada podían hacer que mis tobillos se hincharan tanto que apenas podía caminar. No sabía que el jet lag a los 83 no solo te cansa, te confunde, te desorienta, como si tu cerebro funcionara con un retraso de 3 segundos. Llegaron los paramédicos. ¿Hablaban algo de inglés? Lo suficiente para preguntar si me había golpeado la cabeza. Lo suficiente para decirme que necesitaba ir al hospital. Dije que no. Les dije que estaba bien, que solo me había mareado, que a veces pasaba. Se miraron entre ellos de la forma en que lo hace la gente cuando cree que estás cometiendo un error, pero no pueden detenerte legalmente. Uno de ellos me entregó un formulario. Lo firmé. Rechacé el transporte. Tenía un crucero que tomar. Esto es lo que no entendía entonces. Tu cuerpo, después de los 70, no se recupera como solía hacerlo. Cuando eres joven puedes resistir. Puedes quedarte despierta toda la noche, tener un segundo aire, recuperarte durmiendo más tarde. Pero después de cierta edad, el agotamiento se acumula. No desaparece con el descanso, se acumula como los intereses de una deuda que no puedes pagar. Llegué al crucero, apenas. Una mujer amable de Ohio me ayudó a encontrar mi grupo turístico. Me senté en la parte trasera del autobús, con la cabeza contra la ventana, intentando no vomitar. El primer día me dije que solo necesitaba dormir. El segundo día me quedé en mi camarote mientras todos los demás iban a Salzburgo. Para el tercer día me di cuenta de que no había comido una comida de verdad desde que había salido de casa. Todo en el barco era pesado, salsas de crema, pan denso, vino con cada cena. Mi estómago no podía soportar nada de eso. Intenté mordisquear galletas saladas del buffet, pero incluso esas se quedaban en mi pecho como piedras. Empecé a perder la noción del tiempo, no de una forma soñadora de vacaciones, de una forma que me asustaba. Me despertaba y no sabía si era de mañana o de tarde.
Caminaba al baño y olvidaba por qué me había levantado. Una vez me quedé parada en el pasillo fuera de mi camarote durante 1 minuto completo antes de recordar el número de mi habitación. Seguía pensando en Linda, en lo orgullosa que había estado cuando me dio este viaje, en cómo probablemente había pasado meses ahorrando para esto. No podía llamarla y decir que había cometido un error, así que seguí adelante. Cosa 1. Tu cuerpo se vuelve impredecible. En el 4.º día atracamos en un pequeño pueblo a lo largo del Danubio. No puedo recordar el nombre ahora. Todo de ese viaje se ha difuminado. Había un tour a pie por el casco antiguo, calles empedradas, callejones estrechos, una guía que hablaba demasiado rápido. Me quedé hacia la parte trasera del grupo, moviéndome lentamente, intentando mantener el ritmo. Y entonces no pude. Mis piernas simplemente dejaron de funcionar como se suponía que debían, no paralizadas, no débiles, solo poco cooperativas, como si hubieran olvidado cómo comunicarse con el resto de mí. Agarré una farola y me aferré. El grupo siguió caminando. No notaron que me había detenido. Me quedé allí agarrada a ese poste, viéndolos desaparecer al doblar una esquina. No sé cuánto tiempo me quedé así. Lo suficiente para que mis manos empezaran a doler. Lo suficiente para que una comerciante saliera y me preguntara si necesitaba ayuda. Le dije que estaba bien. No lo estaba. Lo que he aprendido, lo que no sabía entonces, es que después de los 70, tu cuerpo deja de darte advertencias. Simplemente se rinde. No sientes un ataque al corazón como lo hace la gente más joven. No obtienes las mismas señales de que algo está mal. Tu azúcar en sangre baja y no te sientes temblorosa, simplemente te desmayas. Tu presión arterial sube y no te sientes acalorada, simplemente colapsa. Regresé al barco ese día, de alguna manera. Me senté en el borde de mi cama y lloré por primera vez desde que Ricardo murió. No porque estuviera herida, sino porque finalmente entendí lo que Linda había estado tratando de darme y lo que había sido demasiado terca para admitir que no podía manejar. A la mañana siguiente intenté levantarme de la cama y no pude. No por mis piernas esta vez, por mi espalda. Debí haber dormido mal, o me lesioné algo en esos adoquines, o tal vez era solo la edad, llegando de repente para recordarme que ya no se suponía que estuviera haciendo esto. Llamé al centro médico del barco. Una enfermera vino a mi habitación. Era amable, profesional. Me ayudó a sentarme, revisó mis signos vitales, hizo preguntas gentiles. ¿Ha estado comiendo?, preguntó. Mentí. Dije que sí. ¿Ha estado bebiendo agua? Otra mentira. Me miró de la forma en que solía hacerlo mi propia hija cuando le decía que estaba bien, cuando claramente no lo estaba. Señora Turner, dijo en voz baja, está deshidratada. Su presión arterial está muy baja. Necesita descansar. Le dije que estaría bien para mañana. No discutió, pero dejó una botella de solución con electrolitos en mi mesita de noche y me dijo que la bebiera toda antes de irme a dormir. No lo hice. La tiré por el lavabo después de que se fue porque sabía a tiza y me hacía sentir como una inválida. Esa noche me quedé tumbada en la oscuridad, escuchando el río pasar junto al barco, y me di cuenta de algo que había estado evitando durante 3 años. No sabía cómo estar sola en el mundo. Ricardo siempre se había encargado de todo cuando viajábamos. Los billetes, las direcciones, las decisiones. Yo solo seguía. Y ahora se suponía que debía hacerlo todo yo misma, en un cuerpo que ya no me obedecía, en lugares que no entendía. Pensé en llamar a Linda, decirle que necesitaba volver a casa, pero no lo hice, porque no podía admitir que no era la persona que ella creía que era. Cosa 2. Te vuelves invisible y luego visible de las peores formas. Para el 5.º día había empezado a notar algo extraño. La gente me miraba sin verme. No a propósito, tal vez. Pero cuando eres una mujer de 83 años viajando sola, desapareces. Los camareros en los restaurantes entregaban menús a la pareja junto a mí y olvidaban que estaba allí.
Las guías turísticas hacían contacto visual con todos, excepto conmigo. Incluso otros pasajeros en el barco, gente de mi propia edad, pasaban junto a mí en los pasillos como si fuera parte del papel tapiz. No era cruel, era solo ausencia. Pero luego, en el momento en que algo salía mal, me volvía hipervisible. Estaba sentada en el comedor una tarde, intentando comer un plato de sopa, cuando empecé a toser. No gravemente. Solo una cosquilla en la garganta por el aire acondicionado. En segundos, 3 personas estaban de pie sobre mí. ¿Está bien? ¿Necesita agua? ¿Deberíamos llamar a alguien? Quería desaparecer en el suelo. Lo decían en serio, lo sé, pero la atención se sentía sofocante, como si me hubiera convertido en un problema a resolver en lugar de una persona cenando. Sonreí, asentí, dije que estaba bien. Se quedaron un momento, luego regresaron a sus mesas, todavía mirando cada pocos minutos, como si pudiera desplomarme en cualquier segundo. Fue entonces cuando entendí la trampa. Si eres vieja y viajas, o te ignoran o te inspeccionan, no hay término medio, y ambas cosas se sienten como morir. En el 6º día un hombre se sentó frente a mí en el desayuno. No lo había invitado, simplemente apareció, bandeja en mano, sonriendo como si fuéramos viejos amigos. ¿Viajando sola?, preguntó. Asentí. Yo también, dijo. Mi esposa falleció hace 2 años. No pregunté, no lo animé. Pero siguió hablando. Me contó sobre su esposa, sobre cómo habían planeado este viaje juntos, sobre cómo había decidido tomarlo de todos modos porque ella habría querido que lo hiciera. Tenía 76 años. Se veía mayor. Es difícil, ¿verdad?, dijo después de un rato. ¿Hacer esto solo? Lo miré, realmente lo miré, y me vi a mí misma. Alguien intentando desesperadamente demostrar que todavía estaba viva, todavía capaz, todavía valía el espacio que ocupaba en el mundo. No quería verlo, así que me disculpé. Le dije que tenía una excursión que tomar. No la tenía. Volví a mi camarote y me quedé allí el resto del día. Esto es lo que he aprendido sobre viajar después de los 70. No son los lugares los que te lastiman. Es la realización de que ya no encajas en el mundo como solías hacerlo. Eres demasiado lenta, demasiado cautelosa, demasiado frágil. Y todos lo saben, incluida tú. Seguía pensando en Linda, en el sobre que me había entregado con tanta esperanza en sus ojos, en lo mucho que quería volver a casa con historias que la hicieran sentir orgullosa, pero todo lo que tenía eran fracasos silenciosos. Momentos que no podía admitir ante nadie, y el viaje ni siquiera estaba a la mitad. En el 7º día no pude abrir la puerta del baño, no porque estuviera cerrada con llave, porque mis manos no podían agarrar la manija correctamente. Me quedé allí en mi camarote a las 6 de la mañana, necesitando desesperadamente usar el inodoro, y mis dedos simplemente se resbalaban del metal cada vez que intentaba girarlo. Artritis. La había tenido durante años, pero nunca me había impedido hacer algo tan básico antes. Quería llorar. En cambio, usé ambas manos, apoyé mi hombro contra el marco y finalmente lo abrí. Fue entonces cuando supe que estaba en serios problemas, porque si no podía abrir una puerta, ¿qué más estaba a punto de perder? Cosa 3. Las cosas de las que dependes desaparecen. En casa tenía sistemas. Tenía un abridor de frascos que Ricardo había instalado debajo del gabinete de la cocina antes de morir. Tenía barras de apoyo en la ducha. Tenía una vecina que me revisaba cada martes. Tenía mis pastillas organizadas en un contenedor semanal que estaba junto a la cafetera para que nunca las olvidara. Tenía rutinas que me mantenían viva sin tener que pensar en ello. Pero en ese barco no tenía nada. Había empacado mis medicamentos en sus frascos originales, pensando que recordaría tomarlos. Pero entre los cambios de hora y el agotamiento y la confusión había olvidado dosis. Ni siquiera me di cuenta hasta el 4º día cuando noté que mis manos temblaban más de lo usual. Intenté recrear mi rutina.
poner alarmas en mi teléfono. Pero había traído el cargador equivocado y para el 5.º día mi teléfono estaba muerto. Pregunté en la recepción si tenían un cargador que pudiera pedir prestado. No tenían uno que se ajustara a mi modelo, así que no tenía alarma. No tenía forma de llamar a nadie. No tenía forma de buscar qué hacer cuando mi espalda se tensaba o mi visión se volvía borrosa. Estaba sola de una forma en que no lo había estado desde el funeral de Ricardo. Una mañana me desperté y no pude recordar si había tomado mi medicación para la presión arterial. Miré fijamente los frascos en la mesita de noche, intentando contar las pastillas, pero mis ojos no podían enfocar. La tomé de todos modos. Mejor prevenir que lamentar, pensé. 1 hora después me levanté para vestirme y casi me desmayé. La había tomado 2 veces. Me senté de nuevo en la cama, la cabeza entre las rodillas, esperando a que la habitación dejara de girar. Así es como sucede, pensé. Así es como la gente muere en viajes como este. No por algo dramático. Solo por pequeños errores que se acumulan hasta que tu cuerpo no puede recuperarse. Esa tarde había una excursión a un monasterio en las colinas. No quería ir, pero tampoco podía soportar otro día encerrada en mi camarote, así que me forcé a subir al autobús. El monasterio era hermoso. Estoy segura de que lo era. Apenas lo vi. Lo que recuerdo son las escaleras. 73, dijo la guía alegremente. Empinadas. De piedra, sin barandilla en un lado. Subí 12 antes de tener que parar. Una mujer detrás de mí, alguien del crucero con quien nunca había hablado, tocó mi codo. ¿Necesita ayuda?, preguntó. Retiré mi brazo, demasiado bruscamente. No quise ser grosera. Estoy bien, dije. Me miró de la forma en que lo hace la gente cuando sabe que estás mintiendo, pero no quiere avergonzarte más. Hay un banco en la parte inferior, dijo gentilmente. Puede esperar allí si lo desea. Asentí. Me di la vuelta. Bajé esas 12 escaleras sola mientras el resto del grupo continuaba subiendo. Me senté en ese banco durante 1 hora y media y pensé en Linda, en cómo reaccionaría si supiera que estaba sentada aquí, demasiado débil para subir escaleras, demasiado orgullosa para admitir que no debería haber venido. Pensé en llamarla, decirle que quería volver a casa temprano, pero no podía, porque mi teléfono estaba muerto. Y aunque no lo estuviera, no sabía qué diría. Ya no soy quien crees que soy. Cosa 4. Pierdes tu capacidad de defenderte. En el 8.º día me enfermé. Realmente enferma. No sé si fue la comida o el agua, o simplemente mi cuerpo finalmente rindiéndose. Pero me desperté a las 3 de la mañana con el estómago en nudos y apenas llegué al baño a tiempo. No se detuvo. Para el amanecer estaba tan débil que apenas podía estar de pie. Gateé de vuelta a la cama y me quedé allí temblando, aunque la habitación no estaba fría. Sabía que debía llamar al centro médico, pero no lo hice, porque cada vez que había necesitado ayuda en este viaje, me había sentido como una carga, como un inconveniente, como prueba de que no pertenecía allí. Así que me quedé en la cama y me dije a mí misma que pasaría. No pasó. Para el mediodía estaba peligrosamente deshidratada. Lo sabía. Lo había visto pasarle a Ricardo una vez después de un virus estomacal. Pero no podía llegar al teléfono. No podía hacer que mi cuerpo cooperara. Finalmente, alrededor de las 2, una empleada del servicio de limpieza tocó a mi puerta. No respondí. Tocó de nuevo. Llamó en inglés con acento. «Servicio de limpieza». Intenté decir pase, pero mi voz salió como un susurro. Usó su llave, abrió la puerta y me encontró. No recuerdo mucho de lo que pasó después. Recuerdo su rostro, joven, preocupado. Recuerdo que hablaba rápidamente por un radio. Recuerdo manos ayudándome a sentarme, una silla de ruedas apareciendo, las luces del pasillo demasiado brillantes. El médico del barco fue amable, profesional. Me puso una vía intravenosa, me dio algo para las náuseas, me dijo que estaría bien. Pero lo que más recuerdo es la mirada en su rostro cuando preguntó,
¿Por qué no llamó antes? No tenía respuesta. La verdad, lo que no podía decir en voz alta era que había dejado de creer que merecía ayuda. En algún lugar del camino había decidido que necesitar asistencia significaba que había fracasado, que pedirla era admitir que era demasiado vieja, demasiado rota, y prefería sufrir sola que demostrar que todos tenían razón. Me quedé en el centro médico durante 6 horas. La vía intravenosa ayudó. La medicación para las náuseas ayudó, pero lo que más ayudó fue la enfermera, una mujer de la edad de mi hija Susana, que se sentó conmigo un rato cuando las cosas se calmaron. No es la primera, dijo en voz baja. Vemos esto todo el tiempo. Gente de su edad viajando sola, intentando aguantar. No dije nada. No tiene que hacer eso, dijo. Se le permite luchar. La miré. Si admito que estoy luchando, entonces ¿qué? ¿Simplemente me rindo? ¿Me quedo en casa? ¿Espero a morir? Negó con la cabeza. No. Simplemente dejas de pretender que no eres humana. Esa noche, de vuelta en mi camarote, me quedé tumbada en la oscuridad y pensé en algo que mi nieto me había dicho hace unos meses. Había estado de visita. Estábamos sentados en mi cocina y yo le estaba contando sobre los mareos, los problemas para dormir, cómo seguía olvidando comer. Abuela, había dicho, necesitas sistemas, no solo rutinas, sistemas reales que no dependan de que recuerdes. Lo había desestimado. Le dije que me las estaba arreglando bien, pero había seguido hablando. Me contó sobre una idea que tenía. Una aplicación, algo que quería crear, algo que pudiera ayudar a mujeres como yo a mantenerse independientes sin pretender que no necesitábamos apoyo. No deberías tener que elegir entre pedir ayuda y perder tu libertad, había dicho. Debería haber algo intermedio. Realmente no había escuchado en ese momento. Pero tumbada allí en ese camarote, enferma y exhausta y tan lejos de casa, finalmente entendí lo que quería decir. Mi nieto pasó 2 semanas programándola, la aplicación Libertad. La construyó para mí, pero en realidad la construyó para todas nosotras, todas las mayores de 60 que intentan mantenerse independientes sin desaparecer. No es complicada. Simplemente está ahí en tu teléfono, recordándote tomar tus pastillas, revisándote cada día, ofreciendo ejercicios suaves para prevenir caídas, guías para establecer límites con la familia que tiene buenas intenciones pero te ahoga. Incluso hay una versión de mí ahí, bueno, no realmente yo, pero algo cercano. Una compañera con la que puedes hablar en cualquier momento, día o noche, cuando necesitas a alguien que entienda. Me la mostró antes de que me fuera en este viaje. No la descargué. Le dije que no la necesitaba. Pero ahora, tumbada en ese camarote, deseaba haberlo hecho. Porque tal vez, si hubiera tenido algo recordándome beber agua, tomar mis pastillas, descansar cuando lo necesitaba, no habría terminado con una vía intravenosa en medio del Danubio. Finalmente lo lanzamos la semana pasada. Lo pusimos ahí para cualquiera que lo necesite. Y ya estoy escuchando de mujeres, Bárbara, que dice que los recordatorios diarios son lo único que le impide olvidar su medicación. Susana, que usó la guía para establecer límites para finalmente decirle a su hija que no necesitaba una cuidadora. Diana, que dice que la función de compañía se siente como tener una amiga sabia en su bolsillo. Mis hijos quieren que lo retire. Piensan que es vergonzoso. Una mujer de 83 años con una aplicación, dicen que debería actuar de acuerdo a mi edad. Pero mientras haya una mujer ahí fuera que lo necesite, no me detendré. Si lo quieres, el enlace está en el comentario fijado. Está ahí si lo necesitas. Mi nieto y yo lo construimos juntos. Y espero que te ayude de la forma en que desearía que me hubiera ayudado a mí en ese viaje. Cosa 5. Te das cuenta demasiado tarde de que la independencia no es lo mismo que el aislamiento. En el 9º día estaba lo suficientemente bien para salir de mi camarote. El crucero casi había terminado. Solo quedaban 2 días.
Salí a la cubierta y me paré en la barandilla, viendo el río deslizarse. Una pareja pasó del brazo, riéndose de algo. No me notaron y me di cuenta de algo que me dolió en el pecho. Había pasado todo este viaje demostrando que podía hacerlo sola. Pero sola había dejado de significar independiente en algún momento del camino. Simplemente se había vuelto solitario. Pensé en Ricardo, en cómo habría odiado este viaje, las multitudes, el horario, la alegría forzada de todo. Pero habría venido de todos modos, porque yo lo había querido, y yo me habría quejado todo el tiempo. Pero no habría estado sola. Pensé en Linda, en lo duro que había trabajado para darme este regalo, en cuánto había querido hacerla sentir orgullosa. Pero había estado tan enfocada en no decepcionarla que nunca le había dicho la verdad. No quería aventuras, solo quería importar. Y no puedes importarle a alguien que no sabe que estás luchando. Esa tarde fui a cenar al comedor principal por primera vez en días. El hombre del desayuno, el viudo, estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Me vio, saludó con la mano, casi pasó de largo, pero algo me detuvo. Me senté frente a él. «Te ves mejor», dijo. «Estuve enferma», y admití. «Pasé ayer en el centro médico». Asintió. No parecía sorprendido. Me lo imaginaba. Desapareciste. Nos sentamos en silencio por un rato. Comimos. Miramos el río. Finalmente dijo, «Casi no vengo a este viaje». Levanté la vista. Después de que murió mi esposa, todos seguían diciéndome que necesitaba seguir viviendo, que ella lo querría, así que lo reservé. Gasté todo este dinero. Me dije a mí mismo que ayudaría. Hizo una pausa. Movió la comida en su plato. Pero no ayudó. He estado miserable todo el tiempo. Y seguía pensando, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo simplemente disfrutar esto? No dije nada, pero entendía. Creo, dijo lentamente, que no se supone que hagamos esto solos. No a nuestra edad. No así. Y tenía razón. El problema no era que hubiera viajado. Era que había viajado para demostrar algo. A mí misma. A Linda. A cualquiera que pensara que ya había terminado. Pero no puedes construir una vida demostrando cosas. Solo puedes construirla a partir de la conexión. Y había dejado todas mis conexiones atrás para perseguir algo que pensé que se suponía que me haría completa. En la última noche del crucero hicieron una cena de despedida. Todos se arreglaron. Había música, baile. Me senté en una mesa con el viudo y otras 2 mujeres con las que apenas había hablado en toda la semana. No hablamos sobre dónde habíamos estado o qué habíamos visto. Hablamos sobre nuestros hijos, nuestros nietos, las personas que habíamos perdido. Una mujer me mostró fotos del nuevo bebé de su hija. Otra contó una historia sobre su difunto esposo que nos hizo reír a todas. Y por primera vez en todo el viaje no me sentí invisible, no porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque finalmente había dejado de pretender que no necesitaba a nadie. El viaje en avión de vuelta fue tan malo como el de ida, pero esta vez no intenté resistir. Pedí ayuda con mi maleta. Le dije a la azafata que necesitaba agua extra. Tomé mi medicación a tiempo, aunque eso significara poner una alarma en un cargador prestado. Y cuando llegué a casa llamé a Linda. Contestó al segundo timbre. «Mamá, ¿cómo estuvo? Cuéntame todo». Hice una pausa. Luego dije, «Fue difícil». Silencio. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que fue más difícil de lo que esperaba. Me enfermé. Me caí una vez. Pasé la mitad del viaje en mi camarote porque no podía mantener el ritmo». Más silencio. «¿Por qué no me llamaste?» Su voz era pequeña. «Porque quería que estuvieras orgullosa de mí». «Mamá», sonaba como si fuera a llorar, «ya estoy orgullosa de ti. No tienes que demostrar nada». Y así algo que había estado cargando durante 3 años se rompió. 3 semanas después de llegar a casa, mi vecina me encontró sentada en mi porche a las 2 de la tarde, todavía en camisón. No estaba herida, no estaba enferma. Simplemente no podía hacer que yo misma entrara. «Margarita», llamó desde su jardín. «¿Estás bien?» Asentí. Sonreí.
solo tomando aire. Me miró por un largo momento. Luego caminó y se sentó en el escalón junto a mí. No hablamos, solo se quedó allí sentada. Después de un rato dijo en voz baja: mi hermana fue a Irlanda el año pasado. Volvió siendo una persona diferente. No de buena manera. La miré. Le tomó 4 meses sentirse normal otra vez. Ya no viaja. Asentí. Me dio una palmadita en la rodilla y regresó a su casa. Y me quedé allí hasta que el sol empezó a ponerse, pensando en qué significaba siquiera normal ahora. Cosa 6. La persona que regresa a casa no es la persona que se fue. Esto es lo que nadie te dice sobre viajar después de los 70. No es solo tu cuerpo el que lucha por recuperarse. Es tu sentido de quién eres. Antes de ese viaje me conocía a mí misma. Conocía mis límites. Sabía lo que podía y no podía hacer. Pero después de Múnich, después de ese barco, después de todos esos fracasos de los que no podía esconderme, ya no sabía nada. Tenía miedo de caminar hasta el buzón, miedo de marearme y caerme. Tenía miedo de cocinar, miedo de olvidar que la estufa estaba encendida. Tenía miedo de contestar el teléfono cuando Linda llamaba, porque ¿qué pasaba si no podía encontrar las palabras correctas? ¿Qué pasaba si mi cerebro hacía esa cosa otra vez donde simplemente dejaba de funcionar? El viaje no solo me había agotado. Había borrado mi confianza tan completamente que ya no me reconocía. Dejé de ir al supermercado. Había estado yendo al mismo supermercado durante 30 años. Conocía cada pasillo. Pero ahora, la idea de navegar el estacionamiento, las multitudes, las luces fluorescentes, se sentía imposible. Así que empecé a pedir entrega a domicilio, pagando extra para que alguien más hiciera lo que solía hacer sin pensar. Dejé de ir a la iglesia, no porque no quisiera, sino porque la idea de sentarme en un banco rodeada de gente que preguntaría «¿Cómo estuvo tu viaje?», con caras brillantes y expectantes, no podía soportarlo. No podía decirles la verdad y ya no podía mentir, así que simplemente dejé de ir. Dejé de contestar el teléfono, a menos que fuera absolutamente necesario. Dejé de revisar el correo durante días seguidos. Dejé de hacer todo excepto sentarme en mi casa, esperando sentirme yo misma otra vez. Pero nunca lo hice. Linda vino a visitarme 6 semanas después de que regresé. Tocó, luego usó su llave cuando no contesté lo suficientemente rápido. Estaba en la sala, doblando la misma canasta de ropa que había estado doblando durante 3 días. «Mamá», se paró en la puerta, brazos cruzados. «¿Qué está pasando?» «Nada. Estoy bien». «No estás bien. No contestaste mis últimas 4 llamadas. He estado ocupada». Miró alrededor de la habitación. La ropa. El televisor encendido para nadie. A mí todavía en bata a las 11 de la mañana. «Esto es por el viaje, ¿verdad?» No era una pregunta. No respondí. Se sentó en el sofá, fuertemente, como si el aire se le hubiera salido. «Lo siento tanto, mamá. Pensé que sería bueno para ti. Pensé que te encantaría. Lo sé. Pero lo empeoré, ¿verdad?» La miré. Realmente la miré. Y vi a alguien que había estado intentando tan duro arreglarme que había olvidado preguntarme qué realmente necesitaba. «No lo empeoraste», dije en voz baja. «Solo me recordaste algo que había estado evitando». «¿Qué?» «Que ya no soy joven. Y no puedo pretender que lo soy solo porque tú quieres que lo sea». Empezó a llorar. No había querido lastimarla, pero la verdad salió de todos modos. «No necesito aventuras, Linda. Necesito sentirme segura». Y ese viaje fue lo opuesto a seguro. Se secó los ojos. Asintió. «¿Qué necesitas?» «Dime». «Lo haré». Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Ella quería ayudar. Siempre había querido ayudar. Pero yo había tenido tanto miedo de convertirme en una carga que nunca la había dejado. «Necesito ayuda con las compras», dije. «Ya no puedo ir al supermercado». «Está bien. Y necesito que alguien me revise. No todos los días, pero a veces, solo para asegurarse de que estoy bien. Puedo hacer eso y necesito que dejes de intentar convertirme en alguien que no soy». Me miró,
No voy a viajar por el mundo, Linda. No voy a tomar pasatiempos o unirme a clubes o de repente volverme aventurera. Tengo 83 años. Solo quiero tener 83 años. Estuvo callada por mucho tiempo. Luego dijo, solo no quiero que dejes de vivir. No he dejado de vivir. Solo he empezado a vivir de manera diferente. Y lo decía en serio. Esa tarde, después de que Linda se fue, me senté en mi cocina y pensé en algo que la enfermera del barco había dicho. Se te permite luchar. Había pasado tanto de mi vida creyendo que luchar significaba fracasar, que si no podía hacer algo por mi cuenta, no debería hacerlo en absoluto. Pero tal vez eso no era cierto. Tal vez luchar solo significaba que todavía estabas intentando. Y tal vez pedir ayuda no era el fin de la independencia. Tal vez era la única forma de mantenerla. 2 meses después de que regresé, Sara tocó a mi puerta. Vivía 2 casas más abajo. Habíamos hablado algunas veces a lo largo de los años, conversaciones educadas, de vecinas, nada profundo. Pero ese día se veía exhausta. Siento molestarte, dijo, pero estoy en un aprieto. Mi niñera canceló y tengo una reunión que no puedo perder. ¿Hay alguna forma de que puedas recoger a Emma de la escuela? ¿Solo esta vez? Emma era su hija, 8 años. Cabello rubio, callada. Casi digo que no. Porque ¿qué pasaba si me mareaba? ¿Qué pasaba si olvidaba dónde estaba la escuela? ¿Qué pasaba si algo sucedía y no podía ayudarla? Pero luego miré la cara de Sara y me vi a mí misma en ese barco, con miedo de pedir, con miedo de necesitar. ¿A qué hora? Dije. Recogí a Emma esa tarde. Estaba esperando en los escalones cuando llegué, la mochila casi tan grande como ella. Se subió al auto cuidadosamente, se abrochó el cinturón. Hola, señorita Margarita. Hola, cariño. Manejamos en silencio por 1 minuto. Luego dijo, mi mamá dice que fuiste a un gran viaje. Así es. ¿Te gustó? Pensé en mentir. Decirle que fue maravilloso. Pero no lo hice. No realmente, dije. Fue demasiado difícil. Asintió como si eso tuviera perfecto sentido. Mi abuela fue a un viaje una vez y dijo que lo odió. Dijo que la cama era irregular. Sonreí. La cama definitivamente era irregular. Cuando llegamos a mi casa le preparé un refrigerio. Galletas saladas y queso. Rebanadas de manzana. Se sentó en mi mesa de cocina balanceando las piernas y me contó sobre su día. Y por primera vez en meses me sentí útil. No porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque había hecho algo pequeño y había importado. Sara empezó a pedirme que recogiera a Emma 1 vez a la semana, luego 2 veces. Dije que sí cada vez, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería, porque sentarme con Emma, escucharla hablar sobre la escuela, ayudarla con la tarea, simplemente estar presente, me recordó que no tenía que viajar por el mundo para importar. Solo tenía que aparecer. Una tarde, Emma levantó la vista de su hoja de matemáticas y dijo, «Señorita Margarita, ¿tuviste miedo en tu viaje?» Dejé mi té. «Sí». «¿De qué tuviste miedo?» Lo pensé. Tuve miedo de no poder hacerlo y luego tuve miedo de lo que significaba cuando no pude. Asintió solemnemente. «Mi mamá también tiene miedo a veces». «¿Sí?» «Sí». Llora en el baño, pero no sabe que la escucho. Mi pecho se apretó. «¿Qué crees que le da miedo?», pregunté gentilmente. Emma se encogió de hombros. «No lo sé, pero creo que tiene miedo de no estar haciendo un buen trabajo». Miré a esta niña de 8 años, tan pequeña y tan observadora, y me di cuenta de algo. Todos tenemos miedo de no estar haciendo un buen trabajo. Jóvenes, viejos, en medio. Todos solo estamos intentando. Y todos tenemos miedo de no ser suficientes. Unas semanas después, Sara preguntó si Emma podía quedarse conmigo unos días mientras ella manejaba una emergencia familiar. Dudé. «No sé si puedo manejar tanto tiempo», dije honestamente. Sara me miró. «No te lo pediría si no confiara en ti». Y esa palabra, confiar, cambió todo. Porque no se trataba de si podía hacerlo perfectamente. Se trataba de si podía hacerlo en absoluto. Dije que sí. Esos 3 días no fueron fáciles. Emma era una niña fácil, callada, servicial, educada, pero aún así luché.
Olvidé su almuerzo un día. Tuve que dar la vuelta a mitad de camino a la escuela y regresar por él. Estaba tan cansada a la hora de dormir que Emma tuvo que ayudarme con los platos. Una vez me confundí sobre su hora de dormir y la puse en pijama una hora antes. Ella no me corrigió. Solo se metió en la cama de invitados y leyó hasta que se quedó dormida. Pero lo manejamos. Y cuando Sara regresó, me abrazó tan fuerte que casi pierdo el equilibrio. Gracias, susurró. No tienes idea de lo que esto significa. Pero sí sabía, porque por primera vez desde que había regresado de ese viaje sentí que había hecho algo bien. Ya no viajo. La gente pregunta a veces, familia, viejos amigos, ¿no quieres ver el mundo? Y digo, he visto suficiente, porque la verdad es que no necesito ver el mundo. Necesito ver la cara de Emma cuando resuelve un problema de matemáticas. Necesito ver el alivio de Sara cuando le digo que puedo ayudar. Necesito ver el sol salir sobre mi propia calle, en mi propia casa, con mi propio café en mi propia taza. Eso es suficiente. Después de ese viaje, finalmente entendí lo que mi nieto había estado tratando de decirme. La independencia no significa hacer todo sola. Significa tener sistemas que te permitan seguir siendo tú misma, incluso cuando tu cuerpo empieza a fallar. La aplicación libertad no son solo recordatorios y rutinas. Es dignidad, es la capacidad de decir, necesito ayuda con esto, pero todavía puedo hacer aquello. Es la diferencia entre luchar en silencio y luchar con apoyo. Y esa diferencia lo es todo. Todavía me mareo a veces. Todavía tengo días en los que no puedo abrir frascos o recordar por qué entré a una habitación, pero ya no lo escondo. Le digo a Sara cuando tengo un día difícil, ella trae sopa, o simplemente se sienta conmigo. Le digo a Linda cuando necesito ayuda, y ella dejó de intentar arreglarme. Solo empezó a aparecer. Le digo a Emma cuando estoy cansada. Y ella dice, está bien, señorita Margarita. Podemos simplemente sentarnos, y lo hacemos. Esto es lo que desearía haber sabido antes de ese viaje. Tu valor no se mide por lo que aún puedes hacer, se mide por si todavía estás aquí, todavía intentando, todavía dejando que la gente te ame. Pensé que viajar demostraría que todavía estaba viva, pero todo lo que demostró fue que había estado huyendo de la verdad de que soy vieja, que necesito ayuda, que mi cuerpo no funciona como solía y que nada de eso me hace menos, solo me hace humana. Si estás pensando en viajar después de los 70, no te voy a decir que no lo hagas, pero sí te voy a decir esto. ¿Sabe por qué vas? Si vas porque genuinamente quieres ver algo, experimentar algo, sentir algo, entonces ve. Sé inteligente, sé cuidadosa, pero ve. Pero si vas porque crees que tienes que demostrar algo a ti misma, a tu familia, al mundo, entonces quédate en casa, porque lo único que demostrarás es que estás dispuesta a sacrificar tu seguridad por las expectativas de alguien más. Ya has pasado demasiados años haciendo eso. Tengo 83 años. He vivido más de lo que la mayoría de la gente verá jamás. He amado, he perdido, he fracasado más veces de las que puedo contar. Y he aprendido que los mejores viajes no son los que te llevan lejos de casa, son los que te traen de vuelta a ti misma. Emma vino ayer, ha empezado a traer su tarea sin que se lo pidan. Dice que mi mesa de cocina es más tranquila que la suya. Nos sentamos juntas mientras practicaba palabras de ortografía. Señorita Margarita, dijo después de un rato, ¿crees que alguna vez irás a otro viaje? Sonreí. Estoy en un viaje ahora mismo. Se veía confundida. Cada día es un viaje, dije. Solo tienes que prestar atención. Lo pensó. Luego asintió. Me gusta más ese tipo de viaje. A mí también, cariño. A mí también. Escribí algo hace unas semanas, solo para mí. Comenzó como notas, pensamientos que no quería olvidar, pero mi nieto dijo que debería ser más que eso. Así que lo convertimos en algo que puede sostener, un pequeño libro. Nada elegante, solo todo lo que desearía haber sabido cuando estaba intentando tan duro demostrar que todavía no había terminado,
Se llama Lo que desearía haber sabido antes de cumplir 70. Mi familia piensa que debería retirarlo. Dicen que estoy siendo tonta, que debería dejar de exponerme, pero no lo haré. No mientras haya una persona que necesite escuchar que está bien ir más despacio, que está bien quedarse en casa, que está bien simplemente ser. Si lo quieres, el enlace está en el comentario fijado. Descárgalo antes de que pierda el valor, porque tengo 83 años y todavía estoy aprendiendo que a veces lo más valiente que puedes hacer es admitir que necesitas ayuda. Gracias por sentarte conmigo hoy. Si esto significó algo para ti, estaría agradecida si dejaras un comentario. Solo di hola. Déjame saber que estás ahí. Y si te gustaría sentarte conmigo otra vez, el botón de suscribirse está justo abajo. Estaré aquí. No voy a ninguna parte.